Saludos amigos, pues aquí estamos en Lord Informa en el lunes 26 de febrero del año 2024. Mil gracias a las audiencias que nos están siguiendo. Denle manita de arriba, compartan esta entrevista, va a estar padrísima. Pero antes que de dar el nombre de nuestro entrevistado, le doy las gracias pues a nuestros patrocinadores. Le doy las gracias al grupo Oil and Gas Alliance, a la gasolinera One, al ingeniero Ricardo Orteca, al municipio de Tecámac, al restaurante Pitwood Snack and Bar, y bueno, pues también al Movimiento Ciudadano, a quien nos hace el favor de darnos este espacio también. Y bueno, pues amigos, está con nosotros Jonathan Hernández, que es un periodista de espectáculos, y que le voy a pedir a la licenciada Brenda Fonseca que haga favor de leer su semblanza. Claro que sí. Gracias. Jonathan Hernández, periodista con más de 15 años cubriendo las fuentes de espectáculos, cultura y política. Ha colaborado en importantes medios de comunicación nacionales e internacionales, como La Crónica de Hoy, Diario de México, Milenio y TV Azteca, entre otros. Actualmente se desempeña como reportero y conductor de espectáculos en Unite México. Es titular del programa El Reflector de los Espectáculos, que se transmite por la televisora online Chance TV. Jonathan Hernández, es un placer tenerte en Lord Informa. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. No, hombre, Bienvenido. gracias a usted, y a la audiencia que nos está viendo ahorita. Yo soy más feliz de estar aquí con ustedes platicando, contribuyendo a esta parte de la información que ustedes hacen y han trabajado todo este tiempo en esta oportunidad de hablar pues de distintos personajes. Gracias, Jonathan. Mira, la verdad es que para mí todos los géneros del periodismo, espectáculos, policía, política, religiosas, todos tienen su valor. Y el periodista que no lo comprenda así, que diga, nada más la fuente presidencial, Sí, no. nada. Yo inicié en el Heraldo de México allá en el año 82. Y bueno, pues al inicio, pues como reportero tienes que saber de todo. Así es. De todo. Y de ese todo tienes que leer todo. Y a los que están estudiando periodismo, a leer, ya pocos son los periódicos impresos, pero a leer, a escuchar, a documentarse, a corroborar la información. Y hablando de información, pues acabamos de tener muertes sensibles de mujeres. Por ahí quisiera que le diéramos a estas luminarias en su momento. Estoy hablando de Irma Serrano, estoy hablando de Sasha Montenegro. La verdad, esta última, para mí, en el siglo pasado, pues sí la vi en películas junto con Jorge Rivero. Era una época, ¿no? Sí, y la época de las ficheras, ¿no? Pero pues imagínense, amigos, que esta mujer era una mujer guapa, una mujer claro, bella, por el estereotipo que se nos ha formado en todo el mundo a los occidentales, como deben ser las mujeres, ¿no? Porque para otras culturas pues hay otro tipo de belleza, y es la belleza que tenemos en Inglaterra. Entonces, si en Taiwán es fea. Yo le pregunto a nuestro querido colega Jonathan Hernández. Jonathan, ¿qué tanto dieron a conocer Irma Serrano y esta Sasha de su intimidad, de su relación, de todo lo que compartieron con dos expresidentes del populismo, del populismo, José López Portillo y Luis Echeverría Álvarez? Así es, pues fueron varias situaciones en las que no nada más las dieron a conocer ellas, los medios en esas épocas lo documentaron, ¿no? Muchas situaciones que permeaban, decías hace un momento, todas las fuentes se entrelazan al final del día, ¿no? Y el espectáculo de pronto tiene que ver con la política, y estas mujeres nos ayudaron a que se enlazaran estas dos fuentes, ¿no? Política y espectáculos. ¿Qué pasa con Sasha Montenegro, que es quien más recientemente falleció? Justamente la semana pasada fallece Sasha Montenegro. Pues ella
tuvo su amor con José López Portillo, ¿no? Fue con quien tuvo esta relación. Hay muchas documentaciones de ella, de toda su relación que tuvo justo con este personaje, y dentro de lo que se ha dicho, pues está muy la parte de esta cuestionada casa de la Colina del Perro, ¿no? Que es una casa que ella la peleó mucho porque la estaba peleando junto con la esposa de José López Portillo y sus hijos estaban peleando en la pertenencia de esta casa, pero esta casa tiene temas detrás, ¿no? Porque en su momento Proceso, por ejemplo, documentó que esta casa había sido pagada con erario público, que el dinero con el que se hizo la casa de la Colina del Perro fue dinero que el mismo presidente había destinado muchos millones de pesos en aquella época para construir estas 4 casas que hicieron en esta pues este fraccionamiento enorme que él dispuso, y pues fueron 4 casas las que se construyeron. Entonces, a partir de esto, Sasha Montenegro pues empieza a abrir esta pues caja de Pandora. Al estar esta pelea entre ella, la familia anterior de José López Portillo, pues se abren todos estos panoramas y empieza a salir información de todo lo que pues había alrededor de esto, los costosos regalos que le daba José López Portillo a Sasha Montenegro, una mujer que pues al final del día terminó con una pensión que venía del poder, ¿no? Que venía millonaria, que venía justamente del erario público, porque era una pensión que se le daba a los expresidentes, ¿no? Y ya 1 millón de pesos. Exactamente. Sí, fue ahora sí que fue una pensión. Se le retira con las acciones de Andrés Manuel, ¿no? Sí, se le fue disminuyendo conforme pasó el tiempo, y ya se le retiró esta pensión, que fue parte de lo último cuando dio entrevistas. Sí se quejaba un poco de esta parte, que le habían quitado esta pensión, pero al final del día, sus hijos sí se quedaron con parte de esta Colina del Perro, que está documentado, fueron construidas con dinero pues del pueblo mexicano, no con dinero del erario público. Y tuyo, ¿no? mío, Así de es. todos. De mis papás. Y de Así varias es. generaciones, porque Así cuánto es. endeudamiento hubo en el sexenio de Portillo. Así es. Sí, y está documentado, y no lo estamos inventando nosotros ahorita, ¿no? Si ven y buscan información sobre el tema, pues la revista Proceso justo en 1982, me parece que fue, que sacó este reportaje tan importante sobre toda esta situación de cómo fue deslindando el dinero del erario público para ir pagando la construcción de estos 4 departamentos, que en su momento eran para los 3 hijos que tenía José López Portillo con su primer matrimonio, y uno era para él. Después se casa con Sasha, cambian las cosas y Sasha pelea todo. Al final quedaron la mitad de la Colina del Perro para la familia de José López Portillo con Carmen, me parece que era su primera esposa, y la otra mitad fue para los hijos de Sasha Montenegro. Pero hay paralelos, ¿no? Está el paralelo del Partenón de Durazo, que es en Cihuatanejo, y el paralelo de Rosaluz Alegría, si no mal recuerdo, También. que si bien no se casa, también recibe buena parte, ¿no? El secretario de Turismo. El secretario de Turismo, ¿no? Las piernas de Rosaluz se decía en ese entonces. Bueno, le decían la ardilla, ¿no? Después les digo por qué. Pero ¿acaso ese personaje no Sí. es el que dicen que llegó a perder un poco la razón y que en un momento dado salió desnuda de un departamento y que incluso tuvo que ya salir un alto funcionario para rescatarla de la cárcel? ¿Es ella? Ay, no sé. Sí. Ahí se los dejo de tarea. Bueno, oye, hace rato una corrección. Dije que Luis Echeverría no indicando a la tigresa, no. Es Gustavo Díaz. Gustavo Díaz Ordaz. Creo que a Echeverría creo que no le encontraron No, que ver No, en ese sentido, ¿verdad? Cuadradón. Sí, ¿no? de hecho estaba... Era yogi. Sí, de lo que está viendo es como que el más recto de los Sí, que, no. que todo el tiempo estuvo con su Asesino, esposa. pero recto. Ajá, recto en ese... Asesino, pero fiel. En ese aspecto de la esposa siempre supo que a otros expresidentes siempre se les ha adjudicado que tenían sus amantes, Claro. que abrían las Ni a puertas. Echeverría ni a De la Madrid, esos son los que no les han Ajá, encontrado. son los que los han mantenido, se han sabido mantener, bueno. se ¿Ni a supieron López mantener. Obrador o sí? No, Ni a López López Obrador Él ahorita porque no. enviudó. No, Sí, pero no, vamos, pero- involucrarse sentimentalmente Así, con alguien de la segundo frente. De la farándula. farándula no, definitivamente. Y pues lo de la tigresa, pues fue con Gustavo Díaz Ordaz. Ahí sí fue más fuerte el tema, porque ella hasta le fue a llevar serenata, ¿no? Porque él ya no quería la relación, la tigresa va, le lleva serenata para que Ella se lo entere la cachetea. esposa. Ella lo cachetea, ella es quien Era más abre. de armas tomar, ¿no? Claro, sí. Chapaneca, sí, pues era una mujer ruda, aguerrida. Finalmente se queda con el frufru, ¿no? Creo que es también parte de una concesión presidencial y se queda con el carro del presidente.
Sí, y además, muchos regalos, ¿no? Porque lo que ella decía es que le daban muy buenos regalos. Claro, se llevó los regalos. Y ahí lo que hacía, yo creo que estaba en el frufru, ¿no? Porque se llevó relojes. Hay una historia de un reloj que supuestamente se la robó uno de los últimos personajes con los que se involucró a la tigresa, de estos que salieron de un reality show, que decían que se había robado, ¿no? El reloj de la tigresa que le había pertenecido al expresidente. Pero pues son relojes millonarios, ¿no? De estos de oro que cuestan muchísimo Respetando dinero. que el centro de este Sí. programa eres tú, me permiten una anécdota. Ella se hace Claro. senadora, a la hacen senadora por el Partido Frente Cardenista Así es. de Reconstrucción Nacional, un partido que crearon para equilibrar o para descender, y da una entrevista. Me toca a mí como reportero ir, y en plena entrevista, una mujer dotada, se le bota la blusa, y pues yo, en aquella edad, volteo, se da cuenta que volteo, y me dice, ¿se te antoja? Y yo me quedo así, ¿verdad? Dice, el silencio es sí. Algo así me dice. Y me dice, después hablamos tú y yo. Pero me vio chavo, me vio escuincle. No, me hizo como ella quiso, porque se burló y al final Después me dice... se hizo como ella. No, o sea, Hay que aclarar. no, eso hubiera yo querido. No, al final me dice, gracias me dio las gracias por haber entrado en el juego silencioso. Okay. Y de ahí para el Real, a mí me daba las entrevistas medio exclusivas, mi jefe lo agradecía, y me dice, pocos reaccionan como tú, porque me agreden, me atacan, dice, tú no. Ah, padre. Y se aventó una senaduría muy inteligente, porque a todos les contestaba las agresiones, muy, muy viva. Y incluso que una vez me acuerdo que le dijo a su líder, yo soy más revolucionaria que usted. Y siempre llegaba vestida de Adelita, llegaba disfrazada y planteaba iniciativas de ley revolucionarias, ¿no? Y pensábamos que era una mujer casi inmortal, porque siempre se mantenía joven e ilustre, ¿no? Nada más ese comentario. Exacto. No, y como lo que comentaba, la señora tigresa, bueno, Irma Serrano, era una mujer muy sensata en cuanto a lo que decía y a lo que hacía, sí, claro. Tenía mucha sensatez en lo que decía, se postaba, pues ahora sí que cuando ella se plantaba decía las cosas como las tenía que decir, ¿no? Me tocó cubrir, por ejemplo, cuando después de lo que pasó de que estuvo secuestrada por una sobrina, que la tenían bajo ciertos medicamentos, pues la señora no estaba en sí, pero aún así se plantó y dijo las cosas que tenía que decir, y lo dijo pues de fuerte, y tenía una oratoria muy importante, ¿no? Te impactaba con su oratoria. Y pues este carácter fue justo el que le ayudó, pues en primera, a lidiar con los problemas que era andar con un presidente en ese entonces. Ser considerada la amante del presidente, que al final del día ella lo dijo, también lo batalló, ¿no? Porque estuvo señalada, le criticaron, le cuestionaron muchas cosas, y por el otro lado, ella supo sacar fuerza de todo esto, porque se le plantó al presidente sin importarle las críticas, sin importarle que ella era una persona pública, y con qué intención, pues una de ella agarrar el poder que le podía dar pues el tener esa relación con el presidente de en ese entonces, y por el otro lado, pues ella buscaba justo llegar a la política, llegar a puestos importantes, y bueno, la parte económica que ella siempre ha dicho, que ella le impactaban con buenos regalos, y que eran regalos que valían mucho dinero, ¿no? Que ella veía qué regalo le daban, y seguramente, pues el presidente nunca fue, ahora sí que sencillito en dar buenos regalos, ¿no? Él daba buenos regalos. Pero esto justo habla de esta relación que hay entre el poder, la farándula, esta lucha de egos que muchas veces hay, ¿no? Un presidente va a decir, ¿cómo esta mujer me va a ganar? ¿Cómo esta mujer va a estar por encima de mí? ¿Cómo las mujeres van a destacar más? Y entonces empieza esta lucha de poder entre estos personajes, ¿no? De la política y del medio del espectáculo, que es justo el punto, ¿no? Central de toda esta entrevista, cómo se llega a ver esta lucha entre la farándula y el medio de la política. Por eso fue tan difícil y conflictiva esa relación de Portillo con Sasha Montenegro, cuando él admite que es un macho de cepa. Sí, porque lo dijo abiertamente. Sí, porque justamente es esta lucha, o sea, él dice, pues miren, conquisté a la mujer más guapa, tengo a una de las mujeres que todo mundo desea en el cine, ¿no? Porque Sasha Montenegro era hermosa y ella... Preciosa. Era, sí. Italiana de origen polaco. Exacto, italiana de origen polaco. Ella... Yugoslavo, ¿no? No, polaco. Ella justamente llega al cine pues por su belleza. Porque lo que ella contó y relató en varias entrevistas es que ella no pensaba venir a México. Le gustaba México, quería llegar a México. Ella vivía en Argentina. Cae a México porque dice que en Argentina estaban las redadas contra los estudiantes en las universidades. Ahora sí que en la facultad donde ella estaba detuvieron a varios estudiantes, la detienen a ella, su familia dice, pues ya no podemos soportar la situación. La mandan a Estados Unidos, ella tenía que llegar a Estados Unidos con una de sus tías para aprender inglés, pero en el paso dijo, quiero conocer México.
se estanca aquí con una familia que estaba viviendo aquí en México, una familia argentina, llega con esta familia tenía relaciones con gente pues del medio del cine, la llevan a una comida en los estudios Churubusco, ahí conoce a Blanca Estela Limón, que era en ese entonces una representante de artistas muy importante. Estaban en la comida, llega el señor Rubén Galindo, que en ese momento era un cineasta importante, le pregunta a Blanca Estela Limón quién es ella, pues porque jovencita, guapa, pues le llamó la atención quién es ella, le dice Blanca Estela Limón, es una actriz argentina que viene a probar suerte, le dice, la quiero para una película que voy a tener con José José y Verónica Castro. Un sueño de amor se llama la película, y entonces pues Blanca Estela Limón sabía cuánto valía esa situación, convence a Sasha de que se quede, y de ahí para el real, Sasha empieza a hacer cine aquí en nuestro país, pero fue por su belleza. ¿Alguna vez Sasha Montenegro o alguna otra reveló algunos secretos del poder? Pues sobre todo esta Irma Serrano, ¿no? Hablaba de que pues, habían reuniones de pronto donde pues el presidente con otras personas hacían reuniones, acuerdos, en los que ella también de pronto pues escuchaba estos acuerdos. Fue lo que reveló pues esta Irma Serrano. No habrían muchos. Sasha se mantuvo siempre muy escueta sobre el tema. De hablar de José López Portillo para Sasha solo era hablar quizá, pues que sí, que tuvo la relación, que se separó, ella se enfocaba el papá de sus hijos. Ajá, el papá de sus hijos, y se enfocaba justo al punto, a partir de que se casaron, que dicen que se casó pues prácticamente obligado por ella, que ella le dijo, te casas conmigo porque a mí no me vas a dejar desamparada, ¿no? Entonces fue que se casan, primero por el civil, después se casan por la iglesia, y después fue cuando los hijos de López Portillo la acusan de maltratar al expresidente, y ahí es cuando ella habla un poquito más del tema, de la situación que vivió con el expresidente, y pues ella fue cuando descubrió un poco esto de la colina del perro, que fue cuando dijo, me pertenece, y empezó a pelear pues el terreno o la parte que le correspondía a ella de estas casas, residencias, ¿no? Porque son residencias y un fraccionamiento, ¿no? Entonces, pero ella no habló mucho de lo que vio del poder, de lo que vio manejos oscuros, por decirlo así, ella casi no lo habló. Pues porque viene de Sudamérica, donde las dictaduras militares te educan de otro modo, ¿no? Así es. Dos, una acotación. En un recorrido por la colina del perro, nos dicen alguna vez que en México está prohibido construir en las cimas de las montañas, del tamaño que sea, de quien sea, porque a veces hay restos arqueológicos o pueden ser volcanes. Entonces fue ilegal construir arriba de cualquier modo. Y dos, en una visita estudiantil al estudio Churubusco nos tocó conocer a un camarógrafo ya muy grande de edad, ya falleció, no recuerdo ni el nombre, y le tocó ser camarógrafo en la película de José José con Sasha. Y nos dice, el problema con Sasha, el único problema que no teníamos con ella era su rostro. Era un rostro que retrataba la toma que le hicieras. El problema de ella era que era chaparrita, no era muy alta. Entonces tenían que abrir los tripiés mucho para tomarla, y daba la impresión de ser una mujer alta porque era increíblemente proporcionada. Y por luego se enojaban los actores porque era muy guapa y era muy bajita, pero se hacían las tomas de tal manera que se veía preciosa y dominaba la cámara. Y es de las pocas actrices que no tuvo problemas en desnudarse. Entonces eso le abrió las puertas en un país donde de repente nos ganaba esa falsa moral, ¿no? Y viene la época del cine de ficheras que marca toda una época setentera, ¿no? Con eso. Sí, claro, Bellas de Noche, ¿no? Que fue la película icónica de Sasha Montenegro y de muchas otras, ¿no? Y justo de estas mujeres que salieron en el cine, a muchas las ligaron con cuestiones del poder, ¿no? Una Olga Blinsky también la ligaron con cuestiones del poder. Entonces estas mujeres, pues por guapas, por llamar la atención, sí, exactamente, las van ligando con cuestiones del poder y cuestiones de la política, ¿no? Porque es justo esta lucha. Yo lo veo más como una lucha de poderes entre un político que dice yo debo tener a las mujeres más guapas, y las mujeres de yo debo conquistar el poder, y yo soy más que el poder y lo conquisto, ¿cómo? Pues con mi belleza, como por ejemplo Irma Serrano lo dijo con mi inteligencia, porque ella dijo, yo algo que le gustaba al expresidente era mi inteligencia, que ella incluso dijo, y esto es como una de las relaciones que hizo, que ella incluso le daba secretos o le ayudaba a resolver situaciones de la política, no misma Irma Serrano le decía al presidente, pues hazlo por acá, terminó siendo también, más que su amante, también una de sus consejeras en cuestiones políticas. Su consuelo también, ¿no? Su consuelo también, sí, su consuelo, pues también fue su trofeo del presidente, ¿no? Porque Gustavo Díaz Ordaz no era un presidente que se caracterizaba por ser galán, entonces tenía una de las mujeres más guapas de la época,
que fuera inteligente, que era su consejera, era su amante y aparte su trofeo de que todo el mundo dijera, no, hombre, tienes a una mujer guapísima, imagínate todo lo que representaba Irma Serrano para él en ese entonces. Jonathan, tú eres muy joven. Quiero que me platiques, ¿qué exclusivas has tenido con estas vedettes? ¿Alcanzaste algunas a poderlas entrevistar? Y que me digas, en este siglo ya XXI, ya en la segunda década, ¿qué vedettes o qué artistas? Porque ya vedettes ya creo que hay muy pocas o ya no hay, las están muriendo. Lin May queda nada más, creo. ¿No? Entonces, o qué artistas pudieran llamar la atención a grandes políticos, no digo al presidente, sino a grandes políticos, o qué hombres para el próximo sexenio pudieran llamar la atención para las políticas. Híjole, pues bueno, ahorita vedettes queda nada más Lin May, ¿no? Y ella también ha hablado de que tuvo regalos y que le han llegado hasta la fecha, ha dicho que hay políticos que la coquetean, que la voltean a ver, digo, sigue conservándose bien la señora, ya tiene su edad, pero se sigue viendo bien en cuestión física, ¿no? Aparte de que pues es un mito al final del día esta señora, ¿no? Entonces ella ha dicho incluso que hay políticos que la buscan, que le dan regalos, ella todavía lo sigue señalando, ¿no? De los hombres, pues no, como que no vislumbro a alguien que pueda, porque aparte las mujeres que están ahorita en el poder, pues son mujeres como muy echadas para adelante, podríamos decirlo así, ¿no? Y justo están en esta época de demostrar que son ellas quienes pueden, no necesitan de alguien a su lado para lograr un puesto como ahora lo tienen, ¿no? ¿Y alguna entrevista que hayas realizado en estos? Alguna entrevista pues con Lin May, que justamente hablaba de esto de los regalos de políticos que ha tenido, que hay políticos que aún la buscan, que la llaman, que le ofrecen carros, le ofrecen casas, ella y de pronto ya no acepta, ¿no? Porque ella dice ¿No quisieras una exclusiva color molécula? Eso me gustaría, ¿cómo no? Regresando a la época un poco más actual, yo creo que el caso más reciente pues es el de Angélica Rivera, ¿no? Con Peña Nieto. Sí, hay una fusión de poder. Hay un contrato. Claro, desde luego, pero finalmente se hace más evidente, más público. Lo que antes era privado o oculto, ahora al contrario, fue un logro que te lo mostraran de esa manera, un cuento de hadas o algo de telenovelas, ya aterrizándolo en la realidad, ¿no? ¿Qué opinas de ese caso? Pues fue un producto mercadológico y publicitario que se estaba buscando completamente, ¿no? Se dieron cuenta. Regresando pues a lo que pasó Sasha Montenegro en su momento con José López Portillo, Irma Serrano con Gustavo Díaz Ordaz, aunque eran personajes cuestionables, el que tuvieran relaciones con estas personas le generaba cierta simpatía con el pueblo. Se dieron cuenta que esto los podríamos decir que era un valor machín, ¿no? Sí, era una tercera. Sí, era un valor machín. Sí. Por el otro lado, habían mujeres pues que admiraban a Irma Serrano, por ejemplo, de su valentía, de su porte. Entonces, de pronto esto, en primera los posicionaba con gente que quizá no podría comulgar con esos presidentes, porque entraron a partir de conocer a Irma Serrano hablaba de él, y entonces pues ya les entraba como por el ojo de Irma Serrano, podríamos decirlo así. Irma Serrano hablaba de un hombre muy amable, muy pulcro, que la trataba muy bien, que era muy buena persona, y entonces mucha gente se quedaba con eso. Entonces lo suavizaban. Se dieron cuenta que estas relaciones suavizaban a estos políticos y los bajaban como a un nivel terrenal, como a un nivel de son seres humanos que también engañan a la esposa, pero que también tratan bien al amante, pero que también son caballeros, y que, por ejemplo, Sasha también decía, era un hombre que lo veías y te imponía, ¿no? Era José López Portillo, un hombre que lo veías y te llamaba la atención su porte, su forma de ser. Entonces los humanizaban, los sensibilizaban y los hacían como personajes más suaves para la gente. Entonces se dieron cuenta de esto, de esta situación de que una relación con una persona pública podría hacer esta conexión. Una, que no conociera a otra gente. Dos, sensibilizar a la gente a la parte humana de estos personajes. Y tres, pues era un juego mediático que alcanzaba muchos niveles, y yo creo que lo quisieron replicar justamente con Peña Nieto y Angélica Rivera, y pues obviamente les funcionó, porque sí lo puso mucho en el foco mediático, se salieron muchas cosas del control al final del día, e incluso para ella, ¿no? Ella se dice que hubo un contrato, digo, yo no tengo como la claridad de este contrato, pero pues muchas cosas apuntan a esto, ¿no? Acaba el sexenio, acaba el matrimonio, ¿no? Entonces son cosas que te dejan mucho que creer, ¿no? Sobre todas estas situaciones, pero por el otro lado, la verdad es que
pues sí le ayudó mucho, se le salían cosas del control a ella por el tema, por ejemplo, la Casa Blanca. Las hijas, ¿no? Y a las hijas, ¿no? Y el tema de la Casa Blanca fue un tema que a ella no pudo con él, tan así que nos salió a regañar a todos los mexicanos a nivel nacional, ¿no? De, yo compré mi dinero y casi si estuviéramos ahí nos hubiera cacheteado a quienes estuviéramos ahí enfrente de ella cuando hizo ahora sí que ese comunicado, ¿no? Pero aún así, pues esa es la intención. Una, pues el juego mediático y también sensibilizarlos, hacerlos pues más humanos estos personajes que de pronto los vemos pues personajes en el poder. Al final del día los quienes están en cierto arriba de un montecito, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces el que se junten con gente que es del pueblo, por decirlo de alguna manera, pues los aterriza a todo el nivel de la gente. Pero no necesariamente actrices. Sí. Marta Fox También. no era actriz y sin embargo era la amante de Vicente y hasta su cabañita le construye porque él venía de otro matrimonio. Así es. Pero te quisiera preguntarte algo. Yo he notado, antes había una división entre reportero de deportes, reportero de política, reportero de nota roja. Tras la muerte de Colosio, la nota roja se fusiona con política. Así es. Pero también he registrado que poco a poco los reporteros de espectáculos se han tenido que politizar y preparar mucho más. Así es. Sí, no, es que ya todo se entrelaza, ¿no? Por ejemplo, este caso de, pues justo, Angélica Rivera, ¿no? Habíamos quienes cubríamos por la parte política, pues de espectáculos, pues porque estaba Angélica Rivera, estaban sus hijas, y que veíamos el vestido que traían puestos, que si se fueron con el maquillista o no, entonces había este panorama, pero para también entender el momento, o por qué estaba Angélica Rivera vestida así, por qué iba a ir a un evento, tendrías que entender toda la parte política de este evento, ¿no? Entonces se van fusionando ahora sí que las fuentes, y vas entendiendo que una fuente también nutre a otra. De pronto últimamente han habido muchos casos legales de los artistas. Hablamos de demandas de varios artistas, cantantes, y nosotros como fuente de espectáculos no nos nada más nos quedamos con demandaron a Gloria Trevi, por ejemplo, ¿no? Sino que nosotros tenemos que ir más allá de leyes, ¿no? ¿Por qué la demandaron? ¿Cómo es? ¿Por qué este término? ¿Por qué este otro término? Y como bien dices, se empiezan a fusionar las fuentes y tenemos que empezar a entender cada vez más de todas las fuentes. Cada sexenio tiene su primera dama y aquellita, lo cual no ha pasado ahorita en este sexenio. En el caso de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no te queda un cierto sentimiento, un vacío de haberla disfrutado un poco más? Era la mujer, la primera dama más preparada, ¿no? Sí. Más preparada que hemos tenido, sí. Y sin embargo, pues no la vimos, no le sacamos provecho. ¿No sientes que faltó algo ahí? Sí, yo siento que sí faltó con Beatriz Gutiérrez más este punto de que se explotara ella misma, porque es una mujer inteligente, es una mujer que tiene mucho aprendizaje. Pero es guapa. Es guapa, que muchos medios han tratado como de opacar esta parte, sí, pero es una mujer que tiene presencia, que tiene un porte, que pues sí da, ahora sí tiene una buena imagen, ¿no? Pero más allá de la imagen, a mí sí me gustaba haberla visto más activa, por ejemplo, en temas de cultura, ¿no? En temas que impulsaran la cultura, que impulsaran la lectura. La torre de control, ¿no? Sí. Es un mejor que Andrés Manuel. Pero es que hasta eso, ese jugueteo hace a estas mujeres pues más humanas y la gente empatiza con ellas, y yo creo que Beatriz podría haber hecho algo muy importante en esta parte de la cultura, impulsar lectura, impulsar la escritura, quizás hasta impulsar talleres de escritura. Ella es escritora, ¿no? Ella es una mujer que tiene bastantes libros, entonces creo que sí podría haberse explotado más. Creo que también la situación, ahora sí que la estancia y cómo está ahorita el país, ella quiso resguardarse más para evitarse caer en confrontaciones para no dañar a su y no dañar exactamente la imagen del presidente, ¿no? Como que quiso decir que sea él, que se luzca él, y yo pues me quedo, pues ahora sí que lo necesario voy a cubrir, ¿no? Voy a cumplir con lo necesario, pero creo que sí pudo habernos dado más ella, nos pudo haber ayudado mucho. Noches de Palenque, sí, ahora sí. Mucho. Jonathan, a lo mejor está mal que me ponga yo como ejemplo, pero en esta administración, en ese sexenio, los medios convencionales buscaron a un personaje. Ese personaje fue Lord Molécula, que lo hicieron afeminado en alguna serie de televisión, en algunas obras de teatro como la de Bisoño, en donde pues nunca me dejó entrar a la obra y ya ves cómo está pagando. Diciendo que llevaba yo mi boleto de cortesía, nos había dado boleto de cortesía, pero bueno, ahí está el karma, ¿no?
El mundo del espectáculo busca a ese personaje. El mundo del espectáculo no es el mundo, son las empresas. Uh-huh. Son las empresas de manipulación de los medios, porque los diarios tienen la sección de espectáculos. Las revistas de espectáculos son empresas que responden a intereses comerciales, a la venta del tiraje, a la venta de publicidad. ¿Cuál es tu crítica, tu aportación, tu análisis hacia el que busquen a un reportero común y corriente como soy yo, que me hagan una crítica así tan ácida a mi persona? Pues yo creo que, sí, como bien dices, sí, en ciertos intereses, cada medio tiene su propia editorial y obviamente en este editorial entran ciertos personajes y ciertos personajes, ¿no? Así como hay unos que quizá usaron tu imagen, sobre todo su imagen para, pues ahora sí que burlarse, podríamos decirlo así, otros ni siquiera la tocaron, ¿no? Así de, no es un personaje que no vamos a tratar nunca aquí, ¿no? Pero yo creo que más que nada es por justamente, sí, la editorialización, pero también estos guiños que le quieren hacer a ciertas partes de la publicidad y la parte también del poder, ¿no? Porque también sabemos que, pues, volvemos al punto, ¿no? Los espectáculos tienen mucho que ver también con la política, el poder, ¿no? Y hay personajes que sí los ocupan, pues sí, así como, mira, cómo estamos tratando a este personaje que, pues, también buscan protagonistas y antagonistas, porque luego en los medios también hay como historias, ¿no? Y de pronto sí agarran a un personaje y es del que pues se prenden porque saben que es el que le gusta a su cliente, por decirlo de alguna manera, que te claves con ese personaje y que finalmente le hagas este escarnio, ¿no? Igual en el mismo caso, por ejemplo, cuando el presidente López Obrador, cuando él estaba en campaña, habían medios que se enfrascaron con él y solo con él, y desde antes de que estuviera en campaña, ¿no? Siempre estaba esta gotita, ¿no? En contra de él o sobre algo que él hacía, ¿no? Pero es más que la parte como este guiño hacia el poder al que le quieren servir los medios y también a estos medios comerciales también que le quieren servir, es como con esa intención. Sí. Una cuestión, yo tengo la impresión de que de repente cuando un actor viene en bajada o siente que no pega, sí, vende su vida personal y sus problemas. No le queda de otra más que vender sus broncas, sus demandas, sus denuncias y genera un espectáculo de problemas y ni cantan, ni bailan, ni tocan, ni dejan cantar, ni dejan bailar, ni nada. Esa cuestión no afecta al público finalmente. Pues que abran su vida, muchas veces la gente quiere eso, quiere saber más allá. Parte del éxito del periodismo de espectáculos es que cuentas lo que, más allá de lo que ves de los artistas, ¿no? O de los personajes, ¿no? Y de pronto entrar a esta intimidad ya de que ellos cuenten su vida y que cuenten cosas así, pues a la gente le gusta, pero para ellos sí es un declive, ¿no? Porque ya contar tu historia es porque ya te estás despidiendo, ¿no? ¿Qué pasó con Juan Gabriel? Cuando se decide contar su historia, es porque yo creo que él ya presentía que algo venía y entonces pues... Pero es un declive desde acá. Es un declive, exactamente. Desde arriba. Pero hay actores que van apenas aquí, sí, y están hablando de su divorcio, ¿no? Apenitas están ahí van contando. Y están hablando. El otro día le platicaba a mis compañeros en otra emisión. Nos tocó una conferencia con Cristian Castro y Yuri. Y nos tocó ver un Cristian Castro que nos hablaba de la vida en otro sentido, acerca de la posibilidad. No, él ya se siente argentino. Con razón te estafaron en Argentina, maestro. Sí. O sea, tremendo, ¿no? Dices, este no levanta ni porque quiera, ¿no? Sí, pues es que muchos que saben que solo vendiendo parte de su vida es que van a llamar la atención. Exacto. Más allá de proyectos, porque muchos no tienen proyectos, pero están en el foco público por sus escándalos. Podríamos hablar, por ejemplo, Niurka. Niurka últimamente no tiene una novela, no tiene una obra de teatro, pero ¿por qué hablamos de ella? Pues porque ventila parte de su vida por su forma de ser. Y justamente esto va de la mano con lo que me comentaba Lord Molecula. ¿Por qué se enfrascan, se empecinan con ciertos personajes? Porque saben que son los que jalan el rating. Saben que son los que van a llamar la atención. Hablar de un Lord Molecular, de presentarlo de una u otra manera, pues finalmente el Lord Molecular está ahorita en el ojo público y es uno de los periodistas que pues tiene cierta fuerza, cierto poder, cierto nivel de influencia y que está polarizado, ¿no? Como hay quienes lo aman, como hay quienes pues también lo odian, exactamente, ¿no? Pero saben que hablar de este personaje va a generar, voltear la vista hacia mi obra de teatro, a que la gente venga a ver si va a entrar Lord Molecula o no a la obra de teatro, si voy a hablar de él o no. Entonces, pues estos personajes los toman también
porque pues saben que son los que son la ancla para que la gente venga, porque van a ir gente que admiran a Lord Molecule y quizá quieren ver una representación de él, como van a ir los que lo odian, como bien lo mencionaste, para ver cómo lo ridiculizan, ¿no? Entonces agarran estos personajes que son ancla y que jalan y llaman la atención al final del día. Fíjate que hablando de esto del rating que están ustedes mencionando, hace poco hablaba yo con compañeros, con periodistas netamente de espectáculos, y ellos hacían una reflexión en el sentido de que para ellos era más atractivo en cuanto al rating que se pudiera cubrir alguien como Xóchitl Gálvez que alguien como la doctora Sheinbaum, porque finalmente Xóchitl les daba la nota. El juego mediático. De comer quizá algo que tiene una figura de un falo, que cuestión que nunca vas a ver hacer algo así a la doctora Claudia Sheinbaum. Claro. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con ese punto de Sí, vista? pues este juego mediático, entonces, por eso Xóchitl ha sabido manejar la comunicación en este aspecto, ¿no? Porque hace palabras o frases que diríamos comúnmente, entonces esto pues también relaciona con la gente, como que quiere buscar ese guiño, pero pues cae en este juego como de circo, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Porque una cosa es ser política, dar ciertas cosas, y otra es dar circo para que la gente se entretenga sobre esto que estoy yo presentando, ¿no? Y en cambio, Claudia pues se ha mantenido más sobre una línea, ella se ha mantenido como pues sobre su línea política y no se sale de esa línea, ¿no? Porque busca dar su línea política, no esta parte mediática, ese entretenimiento mediático que podría generar dentro de todo esto, pero sí, lo hace mucho por eso, justamente. E incluso los personajes que lleven cerca llaman mucho la atención, o sea, lo hemos visto en campañas, de pronto algunos mejor llevaban a Carmelita Salinas, mientras del otro lado llevaban a una Eugenia León, por ejemplo, ¿no? Que no es un personaje tan mediático, pero pues es un personaje que tiene importancia a nivel cultural, podríamos decirlo entonces, ¿no? Entonces, todos esos juegos mediáticos, siempre, ¿no? Sí, exactamente, son esos juegos mediáticos que se van haciendo para llamar la atención. Es un personaje, de ahí también la importancia del medio del entretenimiento. Los personajes son anclas, los artistas son anclas para atraer publicidad, para atraer votantes. Por eso ahora muchos artistas entran a la política y los candidatean, porque pues finalmente ya traen un camino muy grande de ventaja, que es el reconocimiento público, ¿no? Ya no tienen que hacer campaña para que los conozcan, ya nada más es campaña para decir voy a hacer esto y buscar cómo hacer sus bases para que voten por ellos, pero ya el reconocimiento ya lo traen, ¿no? Ya es un camino muy hecho, y a otros políticos les cuesta trabajo en primera que se sepa la gente su nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces son anclas, todos estos personajes mediáticos, todos esos personajes del medio de la farándula del entretenimiento, pues son anclas para llamar la atención, para jalar el ojo público, para que se hable de ti, para que se hable de los proyectos que traes o de cuestiones que quieres que la gente se expanda, ¿no? Son, podríamos decirlo hasta cierto punto, como los magnificadores de tu voz a veces. Okay. Jonathan, de esos artistas que acabas de mencionar, que pues que tienen el manejo de masas, porque pues, el público sí, son claro. masas, ¿cuál de esos consideras haya hecho un buen papel político? Estamos hablando de la señora Carmen Salinas, que fue diputada, estamos hablando de la Tigresa, que también fue diputada, estamos hablando Silvia Pinal. Silvia Pinal. Lili Telles, no voy a decir Lili Telles. ¿Quién ha hecho un papel político a favor del gremio de donde provienen, de los artistas? ¿Quién de ellas ha buscado, si bien de la ciudadanía, pero principalmente de su gremio, que no todo el gremio artístico está bien pagado, y que la verdad, ahora que estuve en una obra de teatro, se tiene que ensayar y aprender el libreto, y ahora vas y no, es un trabajo profesional. Claro. Y ahí están tan profesionales que Schwarzenegger fue gobernador de California y el actual presidente de Ucrania también fue artista. Pero regresando al tema, Reagan también, la importancia de los artistas, pero la importancia de esos artistas que llegaron a la política, ¿quién consideras ha sido el mejor en la lucha a favor de los intereses de su gremio? De su gremio. Yo creo, la Tigresa hizo un buen papel, leyendo todo lo que ha hecho la Tigresa, hizo mucho en cuestión de la cultura, y esa cultura permea con la parte artística, ¿no? Ella sí, siento que fue
lejos de las ideologías que tuviera, era una mujer que sí tenía ideales, y sus ideales sí era también impulsar a la parte de cultura. Carmen Salinas, no se dijo mucho, pero ella, por lo que yo veía y lo vimos de cerca, apoyó mucho también al gremio, hizo algunas iniciativas buscando que se les diera pues mejores beneficios, sobre todo a los artistas, a los jubilados. Ella apostó también por los jubilados y también apoyaba mucho al medio de los periodistas. Yo creo que ese es uno de los puntos fuertes que hizo Carmen, y mucho, por eso lo queríamos muchos periodistas, porque ella sí estaba buscando la manera de apoyarlos, incluso quería hacer una asociación de periodistas justo para que tuviéramos IMSS o cuestiones así, porque pues los periodistas por lo general no tenemos prestaciones de nada. Pero ¿y eso es culpa de quién? De las empresas. Claro, porque las empresas tendrían que dar estos servicios, ¿no? Claro. Sí, o sea, las empresas tendrían que dar estos servicios. Carmen Salinas empezó a apostar por esta parte, le faltó como enfocarse más, pero yo creo que quien más ha trabajado y quien más trabajó hizo un buen papel, pues fue la Tigresa. Yo creo que de pronto no se le ha hecho la justicia que se merece a la Tigresa. La hemos visto como un personaje de pronto hasta antagonista, ¿no? Se le ha criticado mucho por esta relación con el presidente, con Gustavo Díaz Ordaz, pero fue una mujer que dejó mucho en la cultura, impulsó el teatro, impulsó pues la lectura también. Ella también escribió, era una mujer que habían eventos culturales, ella estaba ahí presente. Entonces creo que ella hizo mucho por el gremio artístico, por la cultura de nuestro país, aunque no se le ha reconocido del todo, pero yo creo que ella es quien ha hecho más. Sí. Pues sí. Tradicionalmente el periodismo de espectáculos cubre a la primera dama. En este caso, ustedes, ¿qué línea van a seguir ahora para cubrir a quien será, seguramente, no sé si será correcto mencionarlo así, el primer damo de México? Pues yo creo que vamos... Sí, yo creo que se va a tener que apartar un poco la fuente de espectáculos en este sentido, ¿no? Anteriormente se cubría mucho hablábamos del jugueteo mediático que nos daban, Por el DIF ¿no? se cubría. Por el DIF, ¿no? exactamente, por el DIF. Quizás se cubrirán estas acciones, ¿no? Habrá que ver también qué función tome el primer damo, Además, podríamos está decirlo, ¿no? altísimo, ¿no? El primer damo. Aparte de todo, ¿no? Pero igual y si hace cosas en cuestión del DIF, en cuestiones culturales, pues bueno, pues se cubrirá ese punto, ¿no? Seguramente tendrá alguna posición dentro del gobierno, ya veremos cómo también lo vayan a cambiar, porque creo que ni siquiera como sociedad sabemos en qué posición lo vamos a poner, ¿no? Creo que no hay... ¿Cómo llamarlo? Un preámbulo, ahorita, exacto. ¿cómo te hago la pregunta? ¿Cómo Sí. lo vamos a llamar? Sí, no hay como un preámbulo de esto, o sea, sería algo nuevo para incluso cubrir a la presidenta, porque yo creo que va a ser el momento en que vamos a tener presidenta. Nuevas lógicas, ¿no? Sí, nuevas lógicas, nuevas maneras de cubrirla, incluso de hasta cuestionarla, ¿no? Porque no cuestionas igual, digo, son temas pues ya de costumbres, ¿no? Que no debería ser así, pero luego no cuestionas igual un hombre que una mujer, ¿no? Entonces... ¿Se dan cuenta que ya las damos por hecho y todavía no llegamos a elecciones? Pues es que yo creo que sí, es momento de que México tenga una presidenta mujer, y pues yo creo que va a ser todo un cambio de ideas, de manera de cubrir, de qué vas a cubrir, de hasta dónde vas a llegar, o sea, va a cambiar todos estos paradigmas que ahora ya teníamos interpuestos o puestos, ¿no? Ya muy implementados, yo creo que va a cambiar. Y sí, como la fuente de espectáculos, yo creo que no va a estar tan dentro de como pues fue en el sección, por ejemplo, de Peña Nieto, ¿no? Pero ahí yo creo que al final del día, Angélica Rivera quien daba esta carnita para que estuviéramos ahí al pendiente de qué pasaba. Bueno, Sí. amigos, les recuerdo que estamos en entrevista con Jonathan Hernández, él es reportero del sector de espectáculos. Entonces, yo quisiera preguntarte, para aquellos colegas periodistas de la universidad, de escuelas privadas, ¿qué consejos les darías para quienes quieren optar por el sector espectáculos? Desde tu vivencia, ¿qué consejos le darías a los próximos o a los que ya están estudiando periodismo en materia de espectáculos? Uno, que se documente, porque muchas veces creen que estar en el periodo de espectáculos es llegar a la fama, la farándula, que entiendan que no son las estrellas ellos. Nosotros como reporteros somos el mensajero de la información, no somos los protagonistas. Y de pronto ahorita, viendo la nueva generación de compañeros, digo, es respetable el trabajo de todos, pero viendo la información de muchos compañeros, ellos quieren se sienten más estrellas que los mismos entrevistados que tienen, ¿no? Ellos deben de entender ese punto. Y creo que desde la escuela les están dejando este chip de tú eres el influencer, tú eres el estrella, tú eres el que tiene que salir a cuadro, tú eres el que tiene que hablar más en una entrevista, cuando pues la ley es
el entrevistado habla y tú nada más vas guiándolo, ¿no? Sobre tu entrevista, ¿no? Entonces, creo que deben de entender esto, deben documentarse no nada más del medio del espectáculo, del medio del histórico, de la parte cultural, de la parte política, porque todo permea, ¿no? Al final del día, y si quieres hacer un buen periodismo, tienes que informarte de todo lo que ocurre respecto a los personajes y pues que lo hagan con mucha pasión, mucha entrega y con mucha resistencia, porque esta es una profesión que un día está bien y al otro día te cabizbajeas porque pues han pasado situaciones complejas y así es esto y tienes que aguantar, es de resistencia esto también. Pues muchas gracias. Pues mil gracias, mi querido Jonathan Hernández, por esta entrevista. Este espacio queda abierto para cuando tú gustes. Y bueno, vamos a despedirlo con un aplauso, ¿no? Gracias a todos los que nos dieron nombre, a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias por el espacio, les agradezco mucho. No, al contrario. Pues amigos, si les agradó esta entrevista, denle manita arriba, denle like, denle campanita. No nos despedimos, vamos a un corte comercial y regresamos.